Las conversaciones que transforman empiezan con las preguntas correctas. Esto es ADN Talks, liderazgo, desarrollo humano y crecimiento profesional desde la experiencia real. Bienvenido al podcast de ADN Business School. Soy Jocelyn y empezamos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ADN Talks, el espacio donde creemos que las conversaciones transforman. Hoy abordaremos un tema muy importante, muy esencial y sobre todo muy interesante, el liderazgo situacional. Pero para ello nos acompaña un consultor muy especial y su nombre es Marco Maldonado. Marco, bienvenido. Jocelyn, muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto poder compartir con nuestra audiencia en este podcast maravilloso. Marco es fundador de la certificación de Líder de Líderes. Es consultor en liderazgo y desarrollo organizacional, con experiencia acompañando equipos de Latinoamérica en procesos de crecimiento y adaptación. Marco, cuéntenos brevemente sobre su experiencia en este enfoque de liderazgo. Gracias, Jos. Creo que para contar un poco acerca de mi experiencia podría dividirlo en 3 etapas. La primera es, hace mucho tiempo yo descubrí que el tema de liderazgo es para todos. Si nosotros hablamos de crecimiento, hablamos de desarrollo, hablamos de innovación, hablamos de inspiración, hablamos de motivación, pues definitivamente estamos hablando del liderazgo que aplicamos todos, todo el tiempo, durante todos los días, sin importar si nosotros ostentamos un cargo de jefatura, de dirección o como tal de liderazgo dentro de una organización. Dentro de la segunda etapa, yo empecé a aplicar conceptos de liderazgo para mí mismo y me di cuenta que al aplicar los conceptos de liderazgo para mí mismo, pues había un beneficio no solo desde la parte profesional, sino también desde la parte personal. Y eso al final me produjo algo que era, ¿cómo puedo yo compartir esta información con otras personas? ¿Cómo podemos hacer llegar la información de los beneficios que produce el liderazgo a las demás personas? Y en esa tercera etapa es donde creé la certificación de líder de líderes y empecé a dar conferencias, algunas charlas, talleres que precisamente enseñaban acerca del liderazgo a las personas. Muchas gracias, Marco. También así vamos conociendo sobre su experiencia y su trayectoria en este tema. Sabemos que los equipos no son iguales y más en un liderazgo, Marco. Y los contextos también cambian habitualmente, constantemente. ¿Por qué hoy es tan relevante hablar de liderazgo situacional? Me encanta la pregunta, Jos. Yo creo que cuando nosotros hablamos del contexto de hoy por hoy, lo que se vive en las organizaciones, en las distintas instituciones, nosotros podemos ver los contextos desde la parte interna. Resulta que hoy por hoy nosotros tenemos 4 generaciones que están trabajando conjuntamente dentro de una misma organización. Incluso hay empresas, hay organizaciones en las que hay hasta 5 generaciones que están trabajando en conjunto. Además de eso, tenemos un reto y un desafío en el contexto interno de las organizaciones, que son las habilidades, los conocimientos, las actitudes. Y ahí nosotros aplicamos definitivamente un liderazgo situacional. Si hablamos desde el contexto externo, resulta siendo importante entender que hoy por hoy vivimos en algo que se llaman los tiempos líquidos. Los tiempos líquidos se llaman así porque, en términos generales, las tendencias, las estrategias y todas las situaciones que van ocurriendo en torno a las organizaciones son muy rápidas. Y de esta cuenta también hay que ser situacionales. Me encanta, Marco. Y desde su experiencia, ¿qué es el liderazgo situacional? Bueno, creo que dentro de mi experiencia podríamos decir que el liderazgo situacional es una estrategia. A mí me encanta, Dios, cuando yo hablo acerca de estrategia porque de alguna forma la estrategia nos da una ruta para poder seguir. Si nosotros hablamos específicamente de la estrategia de liderazgo situacional, es poder utilizar diferentes modelos o diferentes herramientas para poder aplicar de acuerdo a la etapa en la que está la empresa o las circunstancias o los momentos. Sabemos que hoy por hoy también el liderazgo situacional va muy enfocado hacia los colaboradores. ¿Qué etapa está viviendo el colaborador? ¿Cómo se siente? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus resultados? Y ahí es donde resulta siendo importante ser estratégicos y aplicar el liderazgo situacional.
Quiero enfatizar y también recalcar esta palabra, Marco, la palabra estrategia. Sabemos que si tenemos una estrategia podemos también llevar un enfoque a ella y también podemos tener un resultado de un liderazgo situacional exitoso y maravilloso. ¿Cuáles son los distintos tipos de liderazgo? Porque sé que también existen diferentes tipos de liderazgo, estilos de liderazgo dentro del modelo situacional. ¿Cómo podemos aplicar cada uno de ellos y cuáles son? Buenísima pregunta. Bueno, creo que podría empezar indicando que tenemos 25 tipos de liderazgo. No es broma. Bueno, creo que podríamos hablando muy en serio, de 4 tipos de liderazgo que son importantes identificar. El primero es el transaccional, que va muy de la mano con la parte de los castigos y el desempeño o las recompensas. El siguiente es el que transforma, el liderazgo transformacional, que ese va más enfocado en la inspiración, en la motivación, va enfocado más en la visión de largo plazo de un colaborador dentro de una organización. El tercero podríamos hablar del autocrático, y el autocrático es más dictatorial, es alguien que da su opinión y las demás personas tienen que seguir órdenes. El último sería el de empoderar. El de empoderar es un poco más como el polo opuesto. El de empoderar es dejar que las personas hagan, muchas veces dejándolas un poco a su libertad. Entonces creo que dentro de estos tipos de liderazgo nosotros podemos aplicar el liderazgo situacional, que al final podría tomar cosas de cada uno de estos liderazgos para poderlos aplicar dependiendo de la necesidad. Pero algo muy importante, Jos, es que el liderazgo situacional se enfoca en la persona. Los 4 modelos que acabamos de hablar de liderazgo se enfocan más en el líder o en la organización, pero lo lindo de la estrategia del liderazgo situacional es que se enfoca en las personas. Y ahí es donde hay una gran ventaja en el hecho de estar más cercano, de ser más humanos, de conocer a los equipos. Me encanta la frase que usted relaciona, porque sabemos que un liderazgo siempre acompaña al colaborador desde un principio en todo su proceso. Entonces, tenemos diferentes tipos de liderazgo y también considero que cada uno de ellos es importante para poder abarcar y generalizar el liderazgo situacional. Yo le traigo aquí un dato curioso y usted me dice qué le parece, si es cierto o si es falso. No existe un estilo de liderazgo ideal. El líder efectivo cambia su forma de liderar según la persona y la situación. Bien, me encanta, creo que estoy totalmente de acuerdo. Es una frase que encierra mucho la verdad detrás del liderazgo situacional. Y considero que también está de una manera más coherente con lo que usted me menciona, explicando cada tipo, cada estilo de liderazgo, y también siento que hay coherencia con este dato curioso de no existe un estilo de liderazgo ideal como tal, porque un líder efectivo, o por decirlo así, un líder exitoso, va a cambiar siempre su forma de liderar adaptándose a las necesidades de su colaborador y también de su equipo. Entonces, Marco, ¿cómo puedo identificar yo el nivel de desarrollo, de motivación y sobre todo de competencia de cada colaborador? Creo que cuando nosotros hablamos de la parte de competencia, de motivación, de desarrollo, podríamos hablar desde la parte de la motivación. Algo muy importante al aplicar el liderazgo situacional es el hecho de estar cercanos, de tener reuniones uno a uno, de tener una relación muchísimo más estrecha. No solo se trata de ver una persona que está dentro de nuestro equipo de trabajo que es una lista de pendientes, sino por el contrario es alguien a quien nosotros podemos conocer desde esa forma integral como personas. Allí creo que es muy importante el hecho de conocer la motivación, porque la motivación de alguna forma también inspira, también genera creatividad. Es increíble lo que nosotros vivimos dentro de ADN, cuando las personas están motivadas, lo que pueden crear, lo que pueden empoderarse. Una forma entonces de medir la motivación sería estar cercanos y conocer a nuestro equipo o a nuestros colaboradores. Si hablamos desde la parte de desempeño, hoy por hoy también hay evaluaciones de desempeño. Por ejemplo, hay empresas en las que se hace trimestralmente, semestralmente o anualmente, y el hecho de evaluar si se está cumpliendo con indicadores, con resultados, el cumplimiento de los objetivos dentro de las atribuciones y los roles que tiene cada una de las personas es una buena forma de medir el desempeño. Y me encanta, Marco, porque compartiendo y también generando todas estas herramientas que usted nos está dando, todo este tipo de conocimientos, también considero yo que abarcando todo esto podemos ser
también un líder situacional muy exitoso y también muy efectivo. ¿Cómo puede un líder aplicar este tipo de modelo en su día a día? No solo en su trabajo o en cierta área, sino en su día a día sin complicarse. Yo creo que la palabra clave allí sería el hecho de sin complicarse. Y habrían 3 acciones concretas que alguien que está ejerciendo un liderazgo o que está empezando a hacer un liderazgo podría aplicar. La primera sería el hecho de buscar cómo dar retroalimentación, porque de alguna forma el hecho de cuánta retroalimentación puede soportar un colaborador en determinado momento es algo que yo también tengo que tener esa lectura de qué tanto está disponible, qué tanto está dispuesto, qué tanto puede recibir. Creo que algo muy importante también dentro de eso, que sería la segunda acción, es la forma de comunicar. Si nosotros hablamos de directivos, gerentes o personas que tienen una jefatura de alto nivel, la información debe de ser más abundante para que estas personas puedan tomar decisión. Allí hay una acción que yo estoy haciendo como líder estratégico en la forma de comunicar. Pero si nosotros hablamos hacia abajo, es decir, en la línea jerárquica, si hablamos de personas operativas, mientras más concreto sea yo en las instrucciones, mi forma de comunicar va a ser situacional. Y una tercera creo que también es el medio de comunicación o la forma en la que nosotros comunicamos, hablando si es más visual, si es más auditiva. Hay personas que somos muchísimo más visuales y en eso me incluyo yo, porque, por ejemplo, para mí es importante cuando yo estoy haciendo una reunión o cuando estoy recibiendo información, que las personas me puedan compartir imágenes. Para mí resulta siendo fundamental para poder procesar de una mejor forma cómo estamos hablando de ciertas situaciones o de ciertas circunstancias. Pero hay personas que son más auditivas. Y ahí es donde yo también tengo que ser situacional para poder comunicar de una forma que pueda impactar, que pueda llegar, que el mensaje se pueda comprender. Y también resaltando algo, Marco, y preguntando también, aportando un poquito a lo que dice, sabemos que hay una frase muy común o muy famosilla, muy popular, y es: ¿un líder nace o se hace? Creo que esa frase y ponerla en el contexto de lo que estamos haciendo y de lo que estamos hablando enriquece muchísimo. Yo le podría decir, antes, si a mí me preguntaban, yo decía, bueno, un líder nace, porque al final alguien que tiene esa trayectoria o esas personas que han transformado el mundo y que con su liderazgo han inspirado, pues definitivamente nacieron con ese don. Pero he descubierto a través del tiempo que también habemos personas que tal vez no nacimos con todos los dones de liderazgo, que tal vez no nacimos con todos los talentos, pero si nosotros nos enfocamos en ejercer en nosotros un modelo de mejora continua, un modelo de crecimiento, donde yo puedo apostar a desarrollar mis habilidades, a cerrar las brechas de esas oportunidades que yo tengo como líder, resulta siendo algo impresionante identificar que también las personas pueden hacerse como líderes. Entonces yo creería que hay una combinación. Por supuesto que habrán personas que nacen con esos dones y esos talentos, pero sin duda alguna serán personas también que pueden desarrollarlos de mejor forma, adquirir otros, y eso también es fundamental y es importante. Aportaría en esta última pregunta algo fundamental, que es pensar en muchos líderes alrededor del mundo que trascendieron. Resulta siendo fundamental, si nosotros vamos a la historia de ellos, pensar en que estas personas no nacieron teniéndolo todo. En muchos casos nacieron en circunstancias adversas y desde menos cero llegaron a ser esos grandes líderes que hoy por hoy nos ilustran y nos motivan. Y también nos inspiran cada día para poder aportar un poquito y aprender un poquito cada día de ellos también, Marco. Sabemos, y gracias también por su respuesta a mi pregunta, sabemos que un líder situacional se va construyendo poco a poco y también va aprendiendo del equipo. Es muy importante también, considero, reconocer en qué lado estamos, porque sé que un líder, o déjeme si estoy en lo correcto o si estoy mal, ¿un líder acompaña a su equipo o no? Totalmente. Creo que hoy por hoy nosotros debemos de comprender que un líder es una persona que acompaña a su equipo, que la desarrolla y que la motiva. Ok, muchas gracias. ¿Y qué beneficios me genera este tipo de liderazgo situacional?
porque sabemos que también podemos optar por beneficios de ella. Totalmente, creo que hay muchísimos beneficios. Si nosotros pensamos en los beneficios, podríamos empezar hablando justo como en la pregunta que usted me hacía hace un momento, el hecho del desempeño. Definitivamente, gestionar el liderazgo situacional nos va a dar un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a lograr comprender, vamos a lograr aportarle a nuestro equipo desde un poco más profundo, no solo desde el cumplimiento de indicadores, de resultados o de objetivos o de una misión, sino al final desde el hecho de cómo yo puedo cerrar brechas desde esa parte más personal de mis colaboradores y de mi equipo. Y por supuesto, dentro de los beneficios, el hecho de la motivación. A mí me gusta mucho porque cuando nosotros hablamos de motivación, yo podría decir que la motivación también está muy ligada al entorno, a la cultura que se vive dentro de las organizaciones. Allí también hay un beneficio enorme porque al final la cultura es algo que de alguna forma aporta muchísimo a la conclusión de las tareas, a superar las expectativas. Y por último, dentro de otros beneficios, creo que podría mencionar que un líder se desgasta menos, porque al ser situacional yo puedo entender el contexto, comprender los entornos y a partir de ahí empezar a tomar decisiones de cómo voy a actuar yo. Claro que sí. Entonces, ahora me queda un poquito más claro que un líder situacional se adapta a las necesidades de un colaborador y sobre todo acompaña en el proceso de un colaborador. Y gracias también por darnos este conocimiento en los beneficios que un líder situacional puede tener. Pero también sabemos que podemos tener beneficios y sobre todo el líder situacional con el clima de equipos. ¿Cómo podemos manejar o cómo puede un líder situacional manejar el clima de los equipos? Bueno, yo creo que el clima de los equipos precisamente es un reflejo de liderazgo. Si nosotros vemos a esos grandes líderes que tienen mucho carisma, que son muy inspiradores, de alguna forma están influenciando en el clima. El clima es una percepción de los colaboradores o del equipo de trabajo o de las organizaciones como tal. Al ser una percepción, se necesita un esfuerzo muy grande para que en términos generales el clima sea bueno, sea adecuado, se alinee con los valores de cada uno de los colaboradores, se alinee con las creencias. A mí me encanta porque cuando hay organizaciones que están muy bien alineadas precisamente con esos valores, que tienen una cultura fortalecida, de alguna forma el clima se percibe como un buen clima de trabajo. Y creo que el clima es un potenciador porque a quien no le gusta trabajar en un clima bonito, en un clima agradable, donde hay confianza, donde hay seguridad, donde hay certeza. Eso resulta siendo algo importante dentro del liderazgo situacional. Y ahora me doy cuenta, Marco, desde que empezamos el episodio hasta donde hemos llegado, que siempre vamos marcando como que facetas, procesos, desarrollos, porque todo esto puede llegar a generalizar un líder situacional. Todo esto puede optar un líder situacional para que este tipo de liderazgo también sea exitoso y también sea eficaz y efectivo. Y Marco, por último, para ya ir cerrando esta parte del episodio, vamos a hacer una pausa súper especial. Yo le quiero presentar a Lalo. Él es nuestra mascotita de ADN y Lalito viene con una ronda de preguntas rápidas. Entonces, la dinámica consiste en que usted va a ir sacando una preguntita, yo la voy leyendo y vamos a ver qué sale. ¿Está listo? Sí, estoy listo. Okay. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer la suerte, a ver cuál nos toca. Yo se la traigo a usted, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿No lo puedo leer antes yo? No, es sorpresa. Y Lalita pregunta, ¿qué error común se encuentra en el liderazgo? Uy, qué pregunta tan interesante y tan poderosa. Si nosotros hablamos de errores comunes, creo que un error común dentro de los líderes es el hecho de no evaluarnos a nosotros mismos. Creo que al final a veces nos apoyamos mucho en nuestra trayectoria, en la experiencia, en el conocimiento y dejamos de hacer esa autoevaluación que resulta siendo también una fortaleza, porque al hacer una evaluación nosotros definitivamente estamos haciendo como una radiografía de nuestro liderazgo y a veces es un poco crudo el hecho de saber cierta información para determinar en dónde estamos fallando, en dónde podríamos mejorar, qué cosas podríamos alcanzar que todavía no hemos logrado.
porque en muchos casos pasa que los líderes nos quejamos acerca de nuestro equipo de trabajo, pero ¿y cómo estamos nosotros? ¿Hemos hecho esa evaluación? Creo que eso resulta siendo importante. Muchas gracias. Siguiente. Uy, vamos a ver la siguiente. Y Lalito se pregunta, un hábito clave de un líder adaptable. Creo que un hábito podría ser el hecho de aprender, el hecho de adquirir nuevos conocimientos. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje, del conocimiento constante, continuo, frecuente, allí hay un hábito que nos fortalece como líderes. Yo siempre digo, si nosotros no estamos en esa brecha de adquirir conocimientos constante y frecuentemente, probablemente estamos fallando en esa parte de encontrar nuevas tendencias, encontrar nuevos conocimientos que nos pueden impulsar, porque de alguna forma el apoyarnos en el conocimiento hace que nuestro liderazgo se fortalezca. Si nosotros no estamos fortaleciendo nuestro liderazgo, alguien más lo está haciendo dentro del equipo de trabajo. Qué interesante y qué fuerte, muchas gracias. Muy bien. Uy, qué miedo. Y Lalito dice, un consejo para empezar a aplicar el liderazgo situacional hoy. Bueno, creo que un consejo para empezar hoy mismo o para empezar terminando de ver este episodio maravilloso sería el hecho de nosotros empezar a entender los contextos, de empezar a ser más cercanos, empezar a ser líderes que empiezan a conocer un poco más el negocio, pero también a las personas que están dentro del negocio. Una persona que se enfoca y procura ser más cercano, ser flexible, estar adaptable, el hecho de aceptar comunicación bidireccional, y eso definitivamente va a enriquecer nuestro liderazgo situacional. Muchas gracias, Marco. Y pues estas fueron las preguntas, las Lalo preguntas. Y también, aportando un poquito a la respuesta de cada pregunta, pues me encanta las respuestas que dio el gran aporte, el conocimiento, porque sabemos y me queda un poco más claro de que un líder situacional siempre está de una manera más cercana con los colaboradores, siempre tiene un lado de empatía más humano y tal vez no se puede reflejar de una manera como que el líder solo manda, sino también el líder acompaña en el proceso de los colaboradores y siempre se adapta en cada situación del colaborador. Porque una vez me contaron, déjeme compartirle, de que un líder situacional también puede ir guiando a dos colaboradores. Y siempre puede haber más de alguno que sobresale que el otro colaborador. Entonces, ¿qué hace un líder situacional? Acompaña al colaborador que necesita ayuda y le da más atención, más foco y más empeño al colaborador que lo necesita. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente, Jos, porque parte de ese acompañamiento que hablamos de líder situacional es entender que los colaboradores tienen distintas etapas dentro de la organización. Los colaboradores en la primera etapa son aprendices o son principiantes, luego ya van como colaboradores intermedios entendiendo el contexto del negocio, entendiendo sus atribuciones, sus funciones, y luego están los colaboradores expertos. Si yo como líder entiendo esas etapas dentro de la organización o dentro de mi equipo de trabajo, yo voy a lograr identificar que a los colaboradores que son principiantes, yo voy a dedicarles más tiempo, voy a dedicarles más energía, voy a estar más presente. Probablemente a los que están intermedios, pues yo los voy a dejar delegados en ciertas funciones, en ciertas atribuciones, y voy a supervisar cuando ellos necesitan o cuando ellos pues al final están haciendo sus atribuciones, necesitan de ese consejo. Y luego, cuando tenemos a los expertos, es realmente el hecho de poder empoderar a esa gente, entregarles proyectos en sus manos y que se desarrollen. Allí es donde hay un liderazgo situacional en el que va a aprovechar incluso los talentos naturales de esas personas que forman parte de su equipo. Muchas gracias, Marco, por el aporte también a estoy segura de que todo este conocimiento y toda esta conversación ha sido muy valiosa, y también para las personas que van a estar escuchando este tipo de contenido a nuestra audiencia. Y también para ir cerrando con la parte final de nuestro podcast, Marco, ¿qué mensaje final le dejaría a los líderes que buscan adaptarse mejor a sus equipos? Yo creo que le podría decir,
Hace muchos años yo me certifiqué en gestión del cambio, que también es una estrategia. Y algo poderoso de esta pregunta que usted me hace ahora, Jos, es cómo nosotros podemos integrar la gestión del cambio dentro del liderazgo situacional. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la gestión del cambio es entender que vivimos en tiempos que están cambiando constante y frecuentemente, que están requiriendo de nosotros innovación. Podemos poner como un ejemplo la inteligencia artificial y tantas otras cosas que hay hoy por hoy en los contextos organizacionales. Podemos hablar incluso que antes se creía que solo había competencia directa e indirecta, y hoy por hoy además tenemos la competencia globalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de gestionar el cambio. Al final, todo va de la mano en cuanto nosotros crecemos como líderes, en cuanto entendemos el contexto y cuán situacionales, adaptables, flexibles y abiertos podemos ser. Claro que sí, muchas gracias. Y también aportando un poquito a su mensaje final, Marco, yo también quiero dejarle con una frase del autor Ken Blanchard, y es: las personas necesitan distintos tipos de liderazgo en distintos momentos. Yo le agradezco muchísimo por compartirnos su visión, su experiencia, su trayectoria, por aportar tanto conocimiento valioso a este episodio. Y también para comentarle como parte final, como equipo de ADN, nos complace entregarle este reconocimiento. Entonces yo se lo voy a leer. ADN Business School otorga el presente reconocimiento a Marco Maldonado por su participación como consultor invitado en el podcast ADN Talks, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, dominio del tema abordado y valiosa contribución al intercambio de conocimientos y experiencia que enriquecen a nuestra audiencia. Entonces yo le hago entrega de su reconocimiento, Marco, y espero sea de mucho agrado. Y sin más que decir, muchas gracias por compartirnos su visión y experiencia en este episodio, y también gracias a quienes nos acompañaron en este episodio de ADN Talks. Recordemos que liderar es entender la situación y a las personas. Hasta el próximo episodio. Sabemos que esta conversación te dejó algo. Compártela y sigue a ADN Talks en sus redes sociales. No te pierdas sus próximos episodios.